Ok, la primera pregunta que uno, que uno tiene que hacerse o autorrealizarse es, ¿qué es un medio de contraste? Y por favor, a ver si ustedes pueden anotar algunas frases, ¿cierto? Tienen la posibilidad de anotar hasta 3 frases y vayamos construyendo alguna definición. Puede ser cierto lo que están escribiendo, como no cierto, eh, así que los voy a esperar un poco. Porque en definitiva, saber lo que es un medio de contraste te ayuda para utilizarlo a tu favor. Si no sabemos lo que es un medio de contraste, con dificultad vamos a utilizarlo. Así que los espero un momento a ver cómo sale eso. A ver, ¿van agregando más respuestas? Parece que no. Ahí van saliendo algunas otras. Entonces, lo que de repente parece que estamos coincidiendo en algunas cosas, en que es una sustancia química, ¿vale? Un medio de contraste puede ser una sustancia química, efectivamente. Si nosotros seguimos leyendo, ¿cierto? Por acá, dice que hay positivos y negativos. Cuando hablamos de positivos y negativos, estamos refiriéndonos a una característica de este medio de contraste. Por ahí dice que permite realizar, a ver, dice que es una sustancia radiopaca. Vale. Si nosotros consideramos un medio de contraste solamente las sustancias radiopacas, estaríamos dejando de lado los medios de contraste negativos. Los medios de contraste negativos no necesariamente son radiopacos, ¿sí? ¿Permite realzar vasos? Sí, perfecto. Pero mejor aún, permite cambiar la, la interacción, ¿cierto? O el comportamiento frente a los rayos X de alguna estructura en particular. Permite diferenciar tejidos, ¿por qué no? En definitiva, este medio de contraste es una sustancia química, ¿sí? Que va a modificar, por ahí leí, alguien escribió por ahí, que lo leí y después se me perdió, que va a modificar la atenuación de los tejidos frente a la interacción de los medios de contraste. Particularmente, un medio de contraste modifica una, una variable, modifica una característica que es propio de la curva de atenuación exponencial, ¿cierto? Negativa, que describe la atenuación de los medios de contraste. Ustedes saben qué parámetro efectivamente, por ahí están rayando, ¿cierto? Ustedes saben qué parámetro efectivamente modifica, chicos, podrían, Hans Artigas, podría no rayar la pantalla, please. Eh, estos medios de Disculpe, es que contraste, ok, se sí, me no hay quedó pegado el problema, celular. Entonces, no hay problema, no se preocupe. Estos medios de contraste modifican una variable en particular. ¿Saben qué variable modifica un medio de contraste en el proceso de atenuación de los rayos X? El coeficiente de atenuación lineal. Coeficiente de atenuación lineal. Justamente, si este medio de contraste es positivo, va a tener ciertas características frente a este coeficiente de atenuación lineal. Mientras que si es negativo, va a tener otras características. Habitualmente los medios de contraste positivos son aquellos medios de contraste que nosotros lo podríamos clasificar, por ahí decía, como soluciones radiopacas. De alguna forma van a aumentar el coeficiente de atenuación lineal. Mientras que los medios de contraste negativos van a disminuir el coeficiente de atenuación lineal. Por lo tanto, no siempre los medios de contraste, por ejemplo, atenúan los rayos X. Al contrario, a veces permiten su paso más libre, ¿cierto? ¿Conocen algún medio de contraste positivo actualmente? Gadolinio. De yodo. Ya el yodo, ¿cierto? Medio de contraste basado en yodo. ¿Y quién dijo gadolinio por ahí? Yo. Camila, Camila Moore. ¿Usted pasó por resonancia ya, Camila, o está pasando por resonancia? Ahora. Ahora está pasando por resonancia. Sí. Es interesante lo que usted dice porque el medio de contraste gadolinio yo siento que es más popular en resonancia.
¿O me equivoco? No sé. No, no estoy diciendo que esté mala la respuesta. Simplemente mi sensación, y creo que la sensación de ustedes, es que han Profe. escuchado más No, gadolinio, han escuchado más la palabra gadolinio en resonancia más que en estudios radiológicos. ¿O me equivoco? Sí, profe. Y profe. Sí. Justamente es más popular en resonancia. Sin embargo, lo que dice Camila no está errado. Gadolinio efectivamente es un medio de contraste positivo. Se usó gadolinio un tiempo porque el gadolinio efectivamente no generaba nefropatía inducida por medio de contraste, tenía menos posibilidades de reacciones adversas. Sin embargo, hay un efecto no deseado grave debido al uso de gadolinio. ¿Lo conocen? No, profe. No, profe. Tarea para casa. ¿Qué efecto no deseado grave genera el uso de gadolinio? ¿Vale? Quizás lo pregunte en la próxima, en algún control por ahí de medio de contraste. Pero efectivamente en un tiempo se utilizó gadolinio. Tenemos entonces medio de contraste iodado, tenemos gadolinio, entre comillas, ¿cierto? Porque se utilizó un tiempo, ya actualmente no se utiliza como medio de contraste radiopaco. ¿Qué otro medio de contraste positivo conocen ustedes? El aire. Vario, ¿Perdón? ¿Él? vario, Ok, vario. ¿En qué se utiliza vario, Javier? creo que es en el aparato digestivo se utilizaba. Efectivamente, el bario se utiliza en estudios digestivos, ¿cierto? Mientras que medios de contraste iodados habitualmente se utilizan en estructuras vasculares, ¿sí? Así nosotros tenemos esos tres, serían los más populares. Y medios de contraste negativos, ¿conocen algunos? El aire, El aire, ¿cierto? Oxígeno. El agua. El aire, ¿qué más por ahí dijeron? El gas. Agua. Agua, sí, eventualmente, a ver, el agua es un medio de contraste que si rellena una cavidad, por ejemplo, una cavidad que podría ser hueca, en teoría aumentaría el coeficiente de atenuación lineal de esa cavidad. Por eso es difícil clasificar el agua como un medio de contraste, sin embargo genera un contraste radiológico. Depende en qué lugar se inyecte. Por ejemplo, si inyectáramos suero o agua, en teoría, dentro de un vaso sanguíneo, ¿eso generaría contraste radiológico? No. Dentro de un vaso sanguíneo probablemente no. Sin embargo, dentro de una víscera hueca sí generaría un contraste positivo. Así que depende un poco de dónde se utilice. Dijeron por ahí gas. ¿Qué tipo de gas? ¿Alguien nos comentó la palabra gas? CO2. ¿Patricio? CO2. CO2. ¿Dónde se utiliza CO2, Patricio? Para la. Me parece que era para las colon. Ok, para las colonoscopías eventualmente uno podría utilizar un gas, ¿cierto? Que de alguna forma dilatara este conducto, o sea, en realidad en un enema varitado quizás, aire y bario. ¿Se puede utilizar CO2 para realizar angiografías? No, No, profesor. no, obvio que no. ¿Quién me dijo lo último? Obvio que no. Yo digo, Creo que Ignacio. sí. Ignacio. ¿Es que un gas Ignacio. o le estaríamos metiendo aire a la vena? Ya, a ver, ¿y Aire a la arteria. por qué sería tan peligroso? ¿No haría muy malos profesionales inyectarle gas, un gas anhídrido carbónico a un paciente? Sí, aumentaría, eh, podría afectar el pH de la sangre también. Ya, afectar el pH de la sangre pensando que este anhídrido carbónico viene de un ácido, ¿cierto? ¿Ya alguien tiene una justificación por qué CO2 no para hacer angiografía? ¿No se puede inyectar CO2 a los vasos sanguíneos?
¿Está contraindicado? Profe, Alejandra, yo creo que sí se puede. ¿usted cree que sí se puede? yo también creo que sí se puede. O sea, he visto por lo menos en algún lado. ¿Tiene la Háblale. sensación? Yo ¿Tiene creo la que sí. sensación o ha visto o ha leído? Yo he Sí, visto profe, yo creo que que hay técnicas de inyección de CO2 para uso de angiografías, pero no sé de qué se trata. Ok, Hans, por ahí, ¿qué me decía? iba a decir, profe, que está presente en la sangre, entonces yo creo que inyectarlo no sé, bueno, administrar como medio de contraste el CO2 no sería como contraindicado, no sería tan perjudicial si Ok, le escuché hasta una parte, pero lo que dijo estaba correcto, Hans. Y efectivamente, para sorpresa de algunos, de repente Ignacio ahí me comentaba, ¿cierto?, que era un poco peligroso eventualmente inyectar CO2. Le comento que la angiografía por CO2 existe. Existe. La inyección controlada de CO2, que es un gas muy soluble, muy soluble en la sangre, se puede de forma controlada en algunos sitios en particular. Por ejemplo, les adelanto que la angiografía por CO2 se puede inyectar de forma más o menos segura en estructuras arteriales infradiafragmáticas. Todas las arterias viscerales, extremidad inferior, aorta, se podría estudiar con CO2. Las venas, todo el sistema venoso, siempre y cuando no hayan cortocircuitos cardíacos de derecha a izquierda, vale decir, alguna comunicación interauricular que no sepamos, alguna comunicación interventricular, si no hubiese un defecto cardíaco particular, casi todo el sistema venoso se podría estudiar con CO2. Y para estudiar, para realizar angiografías con CO2, hay ciertos protocolos, ¿cierto? Les voy a enviar un poquito de literatura de eso en español, para suerte de ustedes, que hablan de los protocolos de inyección de CO2. Uno juega un poco con la física del gas, juega con la solubilidad del gas, juega con un poco la compactación de ese gas, y de alguna forma nosotros podemos hacer angiografía utilizando protocolos con sustracción digital. ¿Sí? Por lo tanto, les cuento que el gas, solamente CO2, se puede utilizar para hacer angiografías, porque es muy soluble, es muy soluble. Una vez que se inyecta, a los pocos segundos, se empieza la solución, ¿cierto?, de este gas en la sangre, y luego este gas se elimina por la expiración, ¿sí? De alguna forma se elimina por la expiración. Por lo tanto, se puede hacer angiografía por CO2, no en todos los lugares, pero se puede, con un medio de contraste negativo. Y justamente, por ejemplo, está indicado, o sea, si bien no es una técnica tan popular, se utiliza en aquellos casos en donde el medio de contraste yodado no está indicado. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Parece que no. Por lo tanto, de alguna forma, ¿es una sustancia química? Sí. Que de alguna forma va a modificar el coeficiente de atenuación lineal, aumentándolo, que automáticamente lo transforma en un medio de contraste positivo, o disminuyendo el coeficiente de atenuación lineal, que lo convertiría en un medio de contraste negativo. ¿Sí? Ahora, sigamos. ¿Por qué el yodo resulta ser un elemento utilizado en los medios de contraste yodado? ¿Por qué no podría ser otro elemento? ¿Qué tiene el yodo? ¿Cierto? Que lo hace tan popular. Uno siempre dice, los medios de contraste, ¿cierto? Y asume automáticamente que son medios de contraste yodados. ¿Por qué el yodo resulta útil para ser utilizado como medio de contraste? Tiene la opción alto número atómico, baja toxicidad, alto número atómico, ¿cierto? ¿Vale? Se va repitiendo de alguna forma su alto número atómico y su baja toxicidad. Aparece más grande probablemente porque varios han escrito lo mismo. Efectivamente, el yodo tiene una baja toxicidad respecto a otros elementos que podrían tener un alto número atómico por ahí.
Su alto número atómico se relaciona con su capacidad de atenuación o de absorción fotoeléctrica. Sabemos que la absorción fotoeléctrica depende, entre otras cosas, del número atómico, el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar la atenuación de una estructura en particular, bueno, elevaremos el número atómico de esa estructura en particular. Y lo podemos elevar con un medio de contraste positivo, que podría ser bario, ¿cierto? Podría ser yodo o podría ser gadolinio, ¿cierto? En el caso bien particular, comillas. Pero en el caso del yodo, de este medio de contraste yodo, su alto número atómico lo hace atractivo, primero. Su baja toxicidad, efectivamente, que lo hace muy atractivo. Y su firme unión al benceno, que por ahí dijeron, lo hace mucho más atractivo. Porque este yodo no se encuentra libre en este medio de contraste, sino que siempre se encuentra adherido a esta molécula de benceno, formando estructuras moleculares, ¿cierto?, más o menos complejas. Pero en definitiva, tenemos un benceno, que es más o menos el medio de transporte, y el yodo, que de alguna forma le da la característica de ser un medio de contraste positivo. Por lo tanto, las tres características que de alguna forma nos orientan a utilizar yodo es efectivamente la baja toxicidad, el alto número atómico y su unión más o menos estable, ¿cierto?, con el benceno. Esas tres características permiten que este medio de contraste iodado sea muy popular y sea, yo diría que el 99% o casi el 100% de los casos, el único medio de contraste que estamos utilizando hoy en día para realizar todo tipo de angiografías, tanto con técnica mínimamente invasiva como con técnica no invasiva, por ejemplo, con exámenes angiográficos realizados por tomografía computarizada. También utilizan ciertos medios de contraste radiológico basados en yodo. No sé si escuchan alguna música, yo la escucho por ahí, porque ahora empieza la pregunta en cuestión. ¿Les pidió algún nombre por ahí? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí les pide nombre? Ok. Por lo tanto, ingrese su nombre. Mientras tanto, esta pregunta en cuestión va a ser la primera. Recuerden que es una pregunta relacionada con medios de contraste. ¿Y qué suma puntaje? La rapidez. Y suma puntaje la asertividad. ¿Están listos, chicos? No. Sí, Sí, profe. ¿Están Sí, listos? profe. démosle. Sí, profe. Bueno, ¿Sí? ¿Están listos? vamos, sí. Sí. Ok. Vamos a presionar Enter. Ok. Dice, responde lo más rápido que puedas para sumar puntos. ¿Qué medio de contraste presenta menor probabilidad de generar un efecto adverso en el paciente? Me imagino que están respondiendo. Pronto saldrán las respuestas cuando acabe el tiempo. ¿Qué medio de contraste presenta menor probabilidad de generar un efecto adverso? ¿Un monómero iónico? ¿Un dímero no iónico? ¿Un monómero no iónico? ¿O un dímero iónico? Tres, dos, uno. Ok. Veamos. Efectivamente, la respuesta correcta es el dímero no iónico. El dímero no iónico es el medio de contraste. Y vamos a ver el puntaje. Ya sabemos quién va ganando, ¿cierto? Javier Maureira, de alguna forma. Todos ellos tuvieron respuesta positiva, pero el más rápido fue
Javier Maureira. Vamos bien, son más preguntas, así que con tranquilidad. Siguiente pregunta. Vamos a analizar luego las respuestas. ¿Estamos listos? ¿Qué medio de contraste presenta mayor viscosidad? Vamos chicos, piensen bien. Si saben la respuesta, respondan rápido. ¿Qué medio de contraste presenta la mayor viscosidad? Monómero iónico, dímero no iónico, monómero no iónico o dímero iónico. Les quedan 20 segundos. Seguirá Javier en la punta de la puntuación. Primero en el ranking. Vamos a verlo en 10 segundos más. Dos, 1. Ok. A ver. Dímero no iónico. Presenta mayor viscosidad. Sigamos a ver si tenemos alguna otra. A ver acá. Y, sorpresa, Gabriel tiene mayor puntuación. Sigamos por acá. Por lo tanto, chicos, ¿me escuchan por ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. ¿Se escucha alguna música cuando estaban respondiendo? ¿O solamente la Bajito, escuchaba sí. yo? En un momento sí, pero muy Yo no lo bajito. Ya. escuchaba. Muy bajito. Bueno, chicos, van a haber más preguntas y más respuestas. Así que con tranquilidad. Les pregunté, ¿cierto? ¿Qué medio de contraste tenía actualmente la menor probabilidad de generar efectos adversos? Y les conté, ¿cierto?, acerca de todos los medios de contraste que nosotros manejamos actualmente. Voy a cambiarme un poquito de página por acá. Y los medios de contraste que nosotros manejamos actualmente son todos estos que están acá. O genéricamente son todos ellos. ¿Se ve todavía la pantalla? ¿Me confirman por ahí? Sí, profe. Súper. Profe, sí se ve. Tenemos entonces monómeros iónicos, dímeros iónicos, monómeros no iónicos y dímeros no iónicos. ¿Cuáles son los que actualmente nosotros utilizamos? Dímero no iónico. Dímero no iónico. Los dímeros no iónicos. ¿Conocen alguna marca comercial de algún medio de contraste en su pasantía clínica que alcanzaron a revisar? Bicipac. Bicipac. ¿Conocen Pero otra? no sé si es dímero no iónico, no me acuerdo. ¿Conocen otra? El Omnipac. Omnipac, el Optiray. El Omnipac, el Optiray. ¿Podrían decirme si el Bicipac es dímero no iónico o monómero no iónico? Creo que ese era el dímero no iónico. Los otros son dímero iónico, creo. ¿Dímero iónico? ¿El Optiray sería un dímero iónico? ¿El Omnipac será un monómero no iónico, dímero iónico, monómero iónico? ¿Cuál es la invitación, chicos, a todos ustedes? Es que los medios de contraste que van a utilizar deben conocer su estructura. Primero, su estructura en ionización. Deben conocer su concentración osmolar. Deben conocer su concentración de yodo, ¿cierto? Y su viscosidad. Les cuento que para la historia, ¿cierto? Los monómeros iónicos actualmente diría yo que prácticamente no se utilizan. Los monómeros iónicos son aquellos medios de contraste que también se conocen como medios de contraste hiperosmolares. Los medios de contraste hiperosmolares reúnen toda la bibliografía disponible de efectos adversos. Todo lo que conocemos nosotros de efectos adversos se debe a los monómeros iónicos principalmente. Luego de los monómeros iónicos, que de alguna forma tenían un anillo de benceno y 3 átomos de yodo unidos a esta molécula de benceno, pero se dividían en solución,
se les ocurrió, ¿cierto?, disminuir la carga osmolar juntando o uniendo dos moléculas de benceno, pero que seguía siendo iónica. Por lo tanto, disminuimos la carga osmolar o la cantidad de partículas a la mitad, ¿cierto? Pasamos de tener cerca de 1200 o 1400 miliosmoles por decilitro a tener cerca de 600 miliosmoles por decilitro. Disminuimos la carga osmolar, ¿vale? Para disminuir la frecuencia de estos eventos adversos o la probabilidad. De alguna forma hay muchos efectos que se deben a solamente la carga osmolar. Por tanto, hubo un intento de disminuir la carga osmolar. Luego, se trabajó, ¿cierto?, con estos monómeros iónicos, no iónicos, que les adelanto que la carga osmolar de los monómeros no iónicos respecto a los dímeros iónicos es prácticamente la misma. Sin embargo, ¿cuál fue, si bien la carga osmolar es la misma, qué fue lo que se ganó desde un dímero iónico a un monómero no iónico? ¿Qué ganamos en esta etapa de la historia de los medios de contraste? Si la carga osmolar es la misma, podríamos habernos quedado acá. Pero la historia es esta. De acá a acá y de acá a acá. ¿Qué ganamos? ¿Disminuye la viscosidad? Perfecto, ¿cierto? La viscosidad, entre otras cosas, depende de la complejidad de la estructura. ¿Sí? Por lo tanto, hubo un intento de descomplejizar, no sé si la palabra existe, pero reducir esta molécula y pasamos a un monómero no iónico que tiene una concentración osmolar cercano a 600 miliosmoles. O sea, pasamos de un contraste hiperosmolar a un contraste que se denominó hiposmolar, porque disminuyó la carga osmolar. Y como este contraste tenía casi la misma carga osmolar que el dímero no iónico, también se le considera hipoosmolar. Hipo. Y sumando ciertos intentos para disminuir la carga osmolar, pasamos a un contraste que tiene la misma carga osmolar que la sangre, que se denomina isoosmolar. Los dímeros no iónicos son isoosmolares. Tienen cargas osmolares cercanos a la sangre, o sea, 300, 270 miliosmoles por decilitro. Por tanto, respecto a la frecuencia de eventos adversos, la literatura apoya un poco que los dímeros no iónicos tienen la menor carga osmolar y la mayoría de los eventos adversos se disminuye casi en su totalidad con el uso de medios de contraste no iónicos. Por lo menos los efectos debido a la carga osmolar. ¿Sí? Ahora, una cosa es la carga osmolar y otra cosa es la concentración de medio de contraste. Les adelanto que los nombres que ustedes nombraron por ahí, el OptiRay y el Omnipaque, se encuentra acá, monómero no iónico, mientras que el Bicipac se encuentra acá, dímero no iónico. ¿Sí? Es importante, ¿cierto?, que ustedes conozcan. ¿Ustedes saben cuál es el único medio de contraste que se puede inyectar intratecal? Yo no, por lo menos, profe. ¿No? ¿Intra qué, Profe, no profe? escuché, se Intratecal. cortó. El ¿Qué es único medio de intratecal? contraste que se puede inyectar intratecal. ¿Qué es eso, profe? Tarea para la casa. ¿Cuál es el medio de contraste que se inyecta intratecal y qué es el espacio intratecal? ¿O qué significa intratecal? ¿Vale? Lo voy a preguntar en el control. ¿Sí? Los voy a dejar algunas tareas por ahí. Ahora, una cosa, ¿cierto?, es la concentración osmolar y otra cosa es la cantidad de miligramos de yodo por decilitro o por ml. Por ejemplo, tenemos tres medios de contraste. Tenemos un OptiRay, que es un monómero no iónico. Tenemos un Bicipaque, que es un dímero no iónico. Esto era no iónico, una I.
no iónico, y tenemos el omnipaque, que es de la familia, ¿cierto?, del bicipaque, misma empresa por ahí, que es un monómero no iónico. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los tres medios de contraste tiene más radiopacidad? Es más radiopaco. El OmniPay, porque tiene 350 mg de yodo. Miligramos de yodo, ¿cierto? Miligramos. Por ml. Cuando nosotros evaluamos la radiopacidad, estamos tomando en cuenta la cantidad de medios de contraste por ml. No estamos tomando en cuenta la concentración osmolar. Son conceptos distintos, ¿cierto? A pesar de que este tenga dos moléculas unidas, en definitiva sigue teniendo 320 miligramos de yodo por ml, mientras que este omnipaque, que es un monómero no iónico, tiene mayor concentración de miligramos de yodo por ml. Por lo tanto, la radiopacidad se define de acuerdo a la concentración de miligramos de yodo por ml. Eso es lo que define la radiopacidad, mientras que la concentración osmolar tiene que ver con la cantidad de partículas disueltas en solución. Por eso hay dímeros, ¿cierto? Y monómeros. Y hay monómeros iónicos y dímeros iónicos a su vez. Y finalmente, cuando uno mira las moléculas en cuestión, nos damos cuenta que la molécula más compleja, bueno, o la actualmente más compleja, debido a los radicales libres y debido un poco a esta unión molecular entre dos anillos de benceno, es el dímero no iónico. Y actualmente es el medio de contraste que tiene mayor viscosidad respecto a los otros, evaluado a esta temperatura. Y por ahí va a salir alguna pregunta. ¿Alguna duda, chicos? Y por ahí ya respondieron, ¿cierto? ¿Qué tan probable es una reacción adversa a los medios de contraste? Poco probable, dijeron por ahí. No sé si están respondiendo. Probable, dijeron. Y muy probable. O sea, se distribuye más entre poco probable y probable. Muy probable, sí, efectivamente muy probable podría ser menos. Ahora, cuando uno inyecta un medio de contraste, y me gustaría que alguien participara de repente, ¿cuál es el objetivo de inyectar un medio de contraste? Por ejemplo, en una angiografía. Para poder visualizar mejor los vasos. Sí. Ok, o sea, queremos tener contraste radiológico. Por ejemplo, si el paciente, si usted ve algo distinto a ese objetivo, ¿podría ser una reacción adversa? Depende si es que, no sé, ocurre una extravasación o... Ok. Habitualmente se considera reacción adversa a cualquier reacción en el paciente que no es justamente la reacción o no es justamente el propósito de inyectar medio de contraste. Podría ser una extravasación, podría ser dolor de cabeza, podría ser sensación de calor, podría ser un choque anafiláctico, no lo sé. El único objetivo de inyectar medio de contraste es modificar el coeficiente de atenuación lineal en el lugar en el cual se contiene el medio de contraste. Por lo tanto, efectivamente las reacciones adversas, suerte para nuestro tiempo, muy probables no son. Probables y poco probables, sí, efectivamente. Por lo tanto, ¿eso da seguridad al trabajar con medios de contraste? No. Sin duda que no. Y qué bueno que respondió de inmediato y sin ninguna duda por ahí Ignacio, creo. Sí, profe. Que ocurra poco no quiere decir que no puede ser grave. Yo les cuento, después de... ¿Cuántos años llevo trabajando yo en ese mismo lugar? Los 20. Entre 10 a 11 años llevo trabajando solamente en angiografía, solamente en intervencionismo endovascular. Y hace una semana vi mi primera reacción adversa grave al medio de contraste. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos clasificar eso? Como poco probable. Efectivamente, es muy poco probable. Sin embargo, no estamos exentos de no ver una reacción adversa grave.
las reacciones adversas graves pueden terminar mal, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, si uno ve la frecuencia, las reacciones son probables o poco probables. Pero muy probables, la verdad es que no. La verdad es que las reacciones hoy en día, con los tipos de medios de contraste que estamos utilizando, son poco frecuentes. Hay una serie de reacciones leves que las vamos a analizar y vamos a comentar, pero las reacciones en cuestión son poco frecuentes, sin embargo, no implica no estar preparados. Sigamos. A ver si es que viene alguna pregunta de un curso, así que tienen que estar preparados. Y efectivamente hay una pregunta 3 de 6. ¿Están listos? Me imagino que sí. Así que vamos a empezar. Respondan lo más rápido posible, ¿cierto? Para acumular más puntos. ¿Qué parámetro puede ser disminuido aumentando la temperatura del medio de contraste radiológico? Esta está fácil, ¿cierto? En la práctica clínica, ¿qué parámetro puede ser disminuido aumentando la temperatura del medio de contraste radiológico en la práctica clínica? No aumentándolo, ¿cierto?, a valores inhumanos, sino que Importantes. aumentándolo a una temperatura práctica clínica, ¿cierto? 37, 36 grados, podría ser. Quedan 22 segundos, me imagino que ya tienen la respuesta. Vamos a ver. Y efectivamente, la viscosidad es un parámetro que se aumenta, ¿cierto?, con el uso de temperatura. Hay calentadores de medio de contraste que sirven para eso. Veamos si hay otra pregunta seguido de esto. A ver, veamos la puntuación. Y, sorpresa, Christopher Saavedra está liderando. Sigamos. Pregunta 4 de 6. Veamos. Respondan tan rápido como sea posible. ¿Qué medio de contraste es más radiopaco? También es un regalo. Me imagino que ya todos respondieron. Monómero no iónico de 320 miligramos de yodo por decilitro. Dímero no iónico de 320 miligramos de yodo por decilitro. Monómero iónico de 350 miligramos de yodo por decilitro. O el dímero iónico de 270 miligramos de yodo por decilitro. Me imagino que esto va a ser una sola respuesta. Veamos quién fue el más rápido en este caso. Parece que faltan por votar. Se va acabando el tiempo. Ok. Veamos quién lidera ahora. Christopher fue nuevamente, parece que el que respondió más rápido. Por lo tanto, quien va primero sigue siendo Christopher. Ok, chicos, hubo pequeños regalos, ¿cierto? Comentamos que la viscosidad es un parámetro que nosotros modificamos con el uso de temperatura. Normalmente los pabellones de angiografía trabajan a una temperatura que es más o menos baja. Por lo tanto, tenemos uso de calentadores de medio de contraste que mantienen la temperatura a más o menos 37-36 grados para manejar la viscosidad. Y lo otro es que las inyectoras automáticas tienen un dispositivo que permite que una vez que tú cargas el medio de contraste, lo mantiene a una temperatura más o menos estable, ¿sí? ¿Por qué es importante tener una viscosidad o disminuir la viscosidad respecto, por ejemplo, a un contraste que se encuentra más frío respecto a un contraste que está a una temperatura de 36 o 37 grados? ¿Por qué creen ustedes que va a ser importante manejar esta viscosidad? Para que tenga una rapidez, o sea, que sea más fluido el tránsito a través de los vasos sanguíneos. Ya puede ser una opción esa. ¿Qué otra opción se le ocurre?
Al tener un medio de contraste más diluido, la resistencia al paso es menor. La resistencia al paso, ¿dónde? En los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos hacen menos resistencia. Ya podría ser una opción. ¿Quién se le ocurre otra opción por ahí? Recuerden que el medio, ustedes han manipulado medio de contraste alguna vez o sea, ¿han tocado medio de contraste o nunca? No, nunca. No, nunca. Pucha, se perdieron la pasantía bueno, cuando alguna vez se acabe esta pandemia, los voy a invitar a servicios de trabajo. Y cuando ustedes pasaban, ¿cierto? En la pasantía que hicimos virtual, había una parte en que interactuaban con medio de contraste. De hecho, llegaban todos manchados a su casa. Y tocaban el medio de contraste para que vean lo viscoso que es, ¿cierto? Se pegan los dedos y todo. O sea, en definitiva no es como agua. No tiene la misma viscosidad que el agua. Ahora, súmenle a eso que el medio de contraste se inyecta con un conector, ¿cierto? Largo, y ese conector se conecta también a otro catéter que es mucho más largo, que mide entre 100 a 150 centímetros. Por tanto, tenemos que hacer pasar un medio viscoso a través de un conector, y ese conector conectarlo a la vez a un catéter. Por tanto, la resistencia al flujo aumenta con la longitud del catéter o la longitud del camino a atravesar. Por tanto, si tu medio de contraste está a una temperatura no adecuada, la resistencia va a ser muy alta. Y que la resistencia sea muy alta hace que tus inyecciones no sean homogéneas. ¿Sí? Por un lado. Y segundo, a veces los catéteres que yo les presenté en ese pequeño corto que les envié, a veces los catéteres no tienen este diámetro de 4 o 6 French, sino que hay unos catéteres que son especiales, que los vamos a conocer pronto cuando lleguemos a otra especialidad, que se llaman microcatéteres. Y esos catéteres manejan lúmenes desde 1 a 2 French, o sea, miden menos de 1 milímetro. Por tanto, la resistencia al paso de medio de contraste es alta. Y si la viscosidad no es la adecuada, a ver, dice que se le murió su micrófono, que se la puede leer en el chat. Denme un segundito, chicos, que alguien me escribió algo. Dice, profe, puede que cada niño pase la barrera. Ya, profe, por eso me... Ah, ya. Ok. Ok, había un mensaje de una alumna. No sé si volvió Daniela Morales. ¿Se encuentra por ahí, Daniela? Parece que tiene problemas técnicos, Daniela Morales. Ahí me respondió. Sí, profe, tiene malo el micrófono. Eso, murió su micrófono, ¿cierto? Pero se encuentra ahí y puede participar de las preguntas cuando sale. ¿Me va a responder por ahí? Sí, profe, súper. Ya, Daniela, es importante que pueda participar, ¿cierto? Tiene la opción de ganar de repente. Así que, eso, gracias por informarme, Daniela. Por lo tanto, la viscosidad, en definitiva, es un parámetro que debe ser lo mínimo posible. Y la única forma que tenemos nosotros actualmente de disminuir un poco la viscosidad es teniendo estos medios de contraste calentados a 36 o 37 grados. No se calientan los medios de contraste para que el paciente no le inyectemos algo helado y no sienta frío, sino que precisamente los medios de contraste los calentamos a esa temperatura porque queremos manejar su viscosidad por lo menos a la viscosidad que nos ofrece el fabricante. ¿Sí? Súper. Y respecto a la segunda pregunta que salió por ahí, efectivamente el medio de contraste que tenga la mayor concentración de miligramos de yodo por ml es el más radiopaco, que parece que acertaron la mayoría. Ejemplos de reacciones leves al uso de medio de contraste radiológico. Vale, revisemos un poco. Cefalea, efectivamente. Vómito, a ver, el vómito puede ser una reacción que podríamos clasificarla como moderada, ¿sí? Porque el vómito se puede complicar de alguna forma. Quizás las náuseas podría ser una reacción leve. Una urticaria leve puede ser. Las alergias de repente podríamos considerar una reacción leve, un pequeño prurito,
¿cierto? Alguna picazón. Sin embargo, las alergias son un buen indicador de algo que pueda pasar después. La paciente que les comenté yo, que vi esta reacción adversa grave, partió como una alergia y luego se complicó en una reacción grave, con edema laringio y dificultad respiratoria. Enrojecimiento, sí, puede ser una reacción leve. Eritema, ¿por qué no? Sudoración, ¿cierto? Puede ser mareo también. Y en definitiva, ¿por qué es importante? Rash cutáneo también podría ser eventualmente una reacción si fuese un rash cutáneo localizado. Todas estas reacciones leves son importantes identificarlas y saber que existen. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber que existen estas reacciones leves? O les Para pregunto de otra saber cómo forma. actuar, ¿Ah? ¿Perdón? para saber cómo actuar en caso de estar ante una reacción adversa, ya sea leve, moderada o grave, Patricio, evitando ¿cierto? la muerte del paciente, ¿sí? Patricio, súper. ¿Cierto? Es importante lo que dice Patricio porque de alguna forma nos avisa o nos indica cómo actuar. Y dando vuelta a esa pregunta, le pregunto a usted, Patricio, ¿cómo usted actuaría frente a una reacción leve? ¿Pierde la calma? No, por supuesto que no. Por supuesto que Ninguna de no. las reacciones. Eso. ¿Y qué haríamos entonces si un paciente, por ejemplo, tiene un poco de náuseas o tiene un poco de picazón de repente? O... Primero, si está consciente, hacerle un control de signos vitales ¿Ya? y observarlo si presenta alguna otra reacción. En caso de que sea muy grave, se deriva a la urgencia. Ya. ¿Usted para una reacción leve inyectaría algún medicamento? Por lo general, hasta en una reacción porque me picó un bichito, le damos alguna pastilla, pero no sé si ahí nunca he estado en un servicio de rayos, si le dan o no le dan. Ok. Muchas reacciones leves de alguna forma son autolimitadas. Uno eventualmente, si tiene alergia o picación o náusea, ¿cierto? Se puede manejar la sintomatología. En general, muchas reacciones leves son autolimitadas. En caso de que haya náusea, ¿cierto? Se puede inyectar algún antiemético. Eventualmente, en caso de que hubiese algún rash cutáneo, urticaria leve, algún antihistamínico, eventualmente algún corticoide en dosis bajas. Pero, por ejemplo, el sabor metálico que algunos pacientes aluden después de inyectar medio de contraste, el calor intenso en el cuerpo, sensación de haberse orinado, algunos pacientes dicen cuando hacemos un par de inyecciones. Eso también se considera reacción leve. Por lo tanto, ¿por qué es importante manejar una serie de reacciones leves? Porque de alguna forma tú le adviertes al paciente. Tú le adviertes al paciente cosas que podrían suceder antes de que él pierda la calma. Y en el contexto angiográfico invasivo, va a ser importante en ciertas técnicas angiográficas que requieren que el paciente se mantenga inmóvil, por ejemplo, en una sustracción digital. Que el paciente sienta malestar, por ejemplo, dolor de cabeza, que sienta calor en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, o pequeño dolor, puede ser un efecto esperado del medio de contraste, pero siempre y cuando sea autolimitado, que solamente dure el tránsito del medio de contraste. De esta forma, hacemos que el paciente guarde la calma y coopere, ¿cierto?, con este protocolo angiográfico o con este protocolo de imagen especial. ¿Especial dónde? En una sustracción digital, en técnica de roadmap y en técnica de ConvinCT. ¿Sí? Requerimos, ¿cierto?, que el paciente no se mueva ante estas reacciones que bien podemos manejarlas, ¿cierto?, no de forma urgente. ¿Cierto? Podemos esperar el protocolo, ¿cierto? Si el paciente de alguna forma siente picazón, eventualmente le decimos que se aguante y luego inyectamos, ¿cierto?, este medicamento en cuestión y podríamos seguir si es que nada se complicara. ¿Ya? Y disnea por ahí podría ser más una reacción moderada que una reacción leve. Y ejemplos de reacciones moderadas al uso de medio de contraste. ¿Conocen alguna? Ya, disnea alergia. Disnea, ¿cierto? Dijimos recién que podría ser pérdida de conciencia, hipotensión, desmayo, síncope,
vómito, lipotimia, wow, salen edema laringio. Cuando uno revisa, vale, vamos a definir alguna de inmediato. La pérdida de conciencia siempre es un evento grave, ¿sí? Porque la pérdida de conciencia puede significar varias cosas, paros respiratorios, paro cardiológico, en fin. La pérdida de conciencia siempre debe ser considerada como un evento grave, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Un vómito efectivamente puede ser una reacción moderada, ¿cierto? De alguna forma se puede tratar. Hipotensión, ¿cierto? Alergia, desmayo como pérdida de conciencia también sería un evento grave. Edema laringio, moderado grave, ¿cierto? Mareos, asma, cualquier situación que de alguna forma comprometa ligeramente el bienestar del paciente, pero que lo puedes manejar de alguna forma, ¿cierto? Sin activar algún código azul, eventualmente puede ser catalogado una reacción moderada. Ahora, las reacciones moderadas habitualmente de alguna forma se transforman en graves. Por lo tanto, una reacción moderada habitualmente se observa con mayor cautela, ¿cierto? Se revierte la sintomatología y nos prepara para una eventual reacción grave. Las reacciones graves podría ser efectivamente un edema laringio, podría ser un desmayo, pérdida de conciencia, convulsión, paro cardiorrespiratorio e inclusive muerte. ¿Sí? Por lo tanto, las reacciones moderadas son mucho más graves, ¿cierto?, que las leves son autolimitadas, y las reacciones moderadas requieren intervención médica, con medicamentos, ¿cierto?, observación, manejo de signos vitales, administración de oxígeno. Sin embargo, no siempre comprometen la vida del paciente. Las reacciones graves generalmente son reacciones que si tú no haces nada, puede comprometer la vida del paciente. Y nos preparamos para otra pregunta con puntaje. ¿Dónde se distribuyen los medios de contraste una vez inyectados? Y tenemos 50 segundos para responder. Intracelular, extracelular, intracelular y extracelular. Quedan 8 segundos. Me imagino que ya están terminando, ¿cierto? Tiene que haber alguien que haya respondido de inmediato. Todos votaron. Ah, ok. Acá hay varias respuestas, ¿cierto? Y la correcta es extracelular. Veamos. Hay varios mitos como aprecio. Y veamos cómo está la puntuación. Iba ganando Christopher, pero parece que ahora ya no va ganando Christopher, sino que lidera Ignacio Morales. The fastest man alive. Y nos preparamos para la pregunta 6, antes de explicarla, ¿cierto? Y esta es la última pregunta, 6 de 6. Veamos quién se va a ganar las décimas. Los dos primeros se ganan las décimas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre medio de contraste y metformina? El medio de contraste puede generar falla renal y posterior acumulación de metformina. Es una competencia por el sitio de eliminación renal. O la metformina se elimina por secreción renal y el medio de contraste por filtración. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Les quedan 30 segundos para terminar. $20 segundos, ¿cierto? La primera dice el medio de contraste genera falla renal y por eso se acumula la metformina. La segunda es una competencia, ¿cierto? Y la tercera, que la metformina se elimina por secreción renal, mientras que el medio de contraste por filtración. Ajá. Analicemos las respuestas. Y veamos quiénes son los ganadores de las décimas.
Esto se pone interesante. O del punto, ¿cierto? De puntaje. ¡Gané! Ignacio Morales y Gabriela Melo son los dos más rápidos y más asertivos. ¿No viste a Ignacio Morales? Acá. Hola, profesor. ¿Está contento? Obvio que sí, pues. Ya no parto de un 7-2, parto de más. Parte de un 7, no sé, 7,2, 7,1, quién sabe. 7-4. Un punto. ¿Y dónde está la Gabriela Melo? No, ¿sí, Gabriela, parece, ¿no? ¿Está por ahí? Sí, profe. ¿Está contenta también? Sí, pensé que no iba a ganar porque me había demorado mucho. Bueno, así son los concursos. La rapidez y la asertividad. ¿Les Igual me gustó? demoré mucho en la última pregunta. ¿Les gustó el concurso? Van a haber más. Así que puede que se repita. Expliquemos un poco las respuestas que encontramos. La primera pregunta se refería... Déjenme acordar. Uy, se me olvidó la primera pregunta. Un momento. Un momento. Ah, ya me acordé. Ok, ya me acordé. ¿Dónde se distribuyen los medios de contraste? Y ahí había cierta... ahí habían 3 preguntas, o sea, intracelular, extracelular o intracelular y extracelular. ¿Quién votó por intracelular por acá? Sin miedo. ¿Me puede contar? Para conocer un poco la justificación de por qué fue intracelular. Ya no quiere decir por qué intracelular. ¿O quién votó por extracelular? Yo voté por ambas. ¿Quién dijo ambas? ¿Yo? Yo Patricio. igual. ¿Me quiere explicar por qué dijo ambas? Para entender un poco la justificación. No sé, La que idea... sí, sí que nomás, que le iba a decir que la idea de esto era un conversatorio de medio de contraste. Estamos desmitificando algunas cosas, así que está interesante. ¿Por qué? no sé, que me acuerdo que uno de los medios de contraste anteriormente atravesaba la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y era por eso que podía actuar adentro de la célula. Ya, pero estamos hablando de que la barrera hematoencefálica, bueno, efectivamente la barrera hematoencefálica se atraviesa siempre y cuando hubiese una injuria. ¿Vale? Esa es la forma en que los medios de contraste pudiesen atravesar la barrera hematoencefálica. Pero si fuese así, en este caso atraviesa una barrera, pero sigue en un espacio. Si hubiese una célula, si hubiese la única forma, y la otra persona que parece que Catherine la escuché por ahí. Yo igual respondí que eran los dos. ¿Por qué cree usted que son los dos, Catherine? Que yo lo pensaba como en el lado, no sé, a nosotros nos mostraban como un dibujo de los glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Ya? Y que según la osmolaridad que tuviese el medio de contraste, algunos no eran capaces de entrar como a la misma célula y otros sí eran capaces de entrar. Ok. Entonces, por eso pensaba que podía ser intra y extracelular. Ambos. Qué buena la justificación que me dio, porque justamente los glóbulos rojos, cuando están frente a un medio hipertónico, ¿qué les pasa? ¿Qué se produce ahí? Pierden el líquido. Pierden el líquido, ¿cierto? Sí. Se produce una crenación. ¿Sí? El glóbulo se arruga. Pero ¿qué es lo que se está intercambiando ahí? Hay un proceso osmótico ahí. Líquido. Claro que como aumenta... Agua. Mm. ¿Cierto? O sea, se intercambia agua de alguna forma. De un medio a otro. Pero solamente debido a un fenómeno osmótico, a un gradiente osmolar. Pero, ahora, si los medios de contraste radiológicos tuviesen distribución intracelular, eventualmente serían tejidos específicos. ¿Hay medios de contraste radiológico de tejido específicos? Cuando uno inyecta medio de contraste, ¿se va a algún órgano en particular? No, profe.
A no ser de que trabajar hacemos en medicina nuclear. Eso ya... Distinto, ¿cierto? ¿Y por qué si fuera medicina nuclear, por qué sería distinto? Ignacio, ¿cierto? Sí, profe. Ignacio, ¿por qué sería distinto medicina nuclear? ¿Qué tiene distinto medicina nuclear de nosotros? Bueno, es que nosotros ocupamos medios de contraste y en medicina nuclear ocupamos marcadores con radioisótopos. Ok, ¿y el radioisótopo es el que tiene especificidad de un tejido? No, el fármaco que se utiliza para marcar... Nosotros Perfecto, marcamos ¿cierto? el fármaco con el tecnesio 99 metastable y ese fármaco que nosotros marcamos ya va al tejido de interés. Perfecto, le ha enseñado muy bien su profesora, Denise. Justamente el fármaco es la dirección, ¿cierto? Claro. Y el tecnesio es que nosotros detectamos. Claro. Le damos una instrucción al radioisótopo. En este caso, el medio de contraste yodado no tiene instrucción. La única instrucción yo creo que tiene es su eliminación por vía renal, ¿cierto? O sea, va a llegar ahí porque no le queda otra y esa es la forma en que se elimina. Pero el medio de contraste se distribuye intravascular, se distribuye por el espacio extracelular, pero no tiene afinidad por las células. No tiene distribución intracelular. A pesar de que ustedes saben, por ejemplo, de que hay una fase portal, cuando en medio de contraste se encuentra la vena porta. Hay una fase de equilibrio, cuando en medio de contraste se ha distribuido por casi todos los espacios de igual forma. Hay una fase arterial, hay una fase venosa, pero hablamos de fases y hablamos de parenquimogramas o tiempos en el cual el contraste tiene mayor intensidad en un órgano en cuestión, no porque el medio de contraste haya atravesado la célula, sino que simplemente se encuentra en el espacio intersticial, se encuentran los vasos que llegan ahí. Por lo tanto, el medio de contraste no tiene distribución intracelular, por lo que de repente uno cree. Tiene solamente distribución extracelular, espacio intersticial, vasos sanguíneos, pero no dentro de la célula. O sea, si hubiesen muchas células, por ejemplo, el medio de contraste estaría ahí, entre medio, no dentro de la célula, a pesar de lo que uno cree. Y la otra pregunta era respecto a la metformina. Y esto es algo que yo escucho habitualmente y quiero que entendamos la relación de la metformina con el medio de contraste. El medio de contraste con la metformina no compiten. No se ha demostrado, ¿cierto? La literatura no describe una competencia como tal. Simplemente los pacientes usuarios de metformina, este medicamento normalmente se utiliza en pacientes que tienen buena función renal. Se puede utilizar con cierta seguridad, ¿cierto? Porque justamente la metformina se elimina por filtración glomerular. El medio de contraste también se elimina por filtración glomerular. Bueno, ambos se eliminan por filtración glomerular, pero más que compiten, el medio de contraste tiene un problema particular. El medio de contraste, y respecto a esta pregunta que está acá, genera una reacción adversa tipo tóxica a nivel renal, que se llama nefropatía inducida por medio de contraste o NIC, nefropatía inducida por contraste. O sea, el uso de medio de contraste puede, en algunos pacientes, con más o menos probabilidad, generar daño renal, en la función renal. Entonces, si el medio de contraste potencialmente puede dañar al riñón o la función renal, ¿por dónde se va a eliminar la metformina si nosotros con el medio de contraste dañamos su vía de eliminación? ¿Se podría eliminar la metformina si dañamos la función renal? No se elimina. No se eliminaría. Y si se acumula la metformina, ¿qué efecto tóxico genera? ¿O qué reacción adversa grave? ¿Nefropatía? Una acidosis láctica. Acidosis láctica por acumulación de metformina. Por tanto, el medio de contraste puede dañar la vía de eliminación de la metformina. Es por eso que en los pacientes que son usuarios de metformina, muchas veces se les suspende el tratamiento 48 horas antes para que los niveles plasmáticos de metformina disminuyan. Se realiza el estudio de medio de contraste y luego
algunos protocolos dicen que 48 horas después se puede retomar la metformina o, si somos más precisos, se debiera retomar la metformina una vez que la función renal vuelva a la normalidad. Porque sabemos que el medio de contraste de alguna forma genera nefropatía inducida por contraste. Algunos pacientes más, otros pacientes menos. Ahora, ¿qué es la nefropatía inducida por contraste? Un incremento de la creatinina sérica de más de 25%, eso respondió la mayoría, dentro de los 3 días post-administración. Un incremento de la creatinina sérica en más de 0,5 miligramos por decilitro de su valor basal, dentro de los 3 días. Ahí alguien respondió, alguien más. Y nadie, ¿cierto? O la menor cantidad de ustedes dice que ocurre una disminución de la velocidad de filtración glomerular en al menos 25% dentro de los 3 días. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Las 3. Todas. Todas. Efectivamente. Muchas veces depende de la literatura, pero cualquiera de ellas, de alguna forma, evidencia un daño en la función renal. ¿Sí? Así que a veces ustedes pueden encontrar disminución de la filtración glomerular, 25%, o bien pueden indicar o pueden encontrar un incremento en el marcador de creatinina sérica. ¿Sí? Cualquiera de los tres eventualmente puede ser considerado una nefropatía inducida por contraste. Y parece que con eso terminamos este Mentimeter. En definitiva, chicos, nosotros estamos utilizando medios de contraste activamente en angiografía, en estudios mínimamente invasivos, porque recordemos que nosotros vamos a acceder a alguna parte del cuerpo por técnica percutánea, ¿cierto? Con la técnica de Seldinger, que es la clase que grabé, ¿cierto?, el día sábado para que la revisen. Con técnica de Seldinger podemos acceder a cualquier parte del cuerpo de una forma mínimamente invasiva. Ahora, tenemos control solamente, por ejemplo, en una arteria radial. Por fuera, tenemos control en la ingle, en una arteria femoral. Tenemos control a nivel del hipocondrio derecho, si accediéramos por vía transhepática. Pero solamente tenemos control de lo que está fuera. ¿Cómo controlamos lo que pasa adentro? Con fluoroscopía. Con cine, con sustracción digital. De alguna forma estamos registrando lo que pasa dentro del cuerpo y estamos manipulando o estamos ingresando mínimamente invasivo, de una forma mínimamente invasiva al cuerpo. Pero si queremos ver qué está pasando, dónde se distribuye el catéter, qué queremos registrar, tenemos que inyectar siempre medio de contraste. Ahora, inyectar medio de contraste, ¿cierto?, en la práctica diaria resulta un procedimiento más o menos seguro. La cantidad de eventos adversos que suceden es muy baja. Es más probable que haya una reacción leve, ¿cierto? A los pacientes habitualmente se les advierten de todas. El consentimiento informado que siempre firma este paciente, que es obligatorio, ¿cierto?, en un procedimiento de este tipo. Si el paciente no firmara el consentimiento informado, no se puede hacer el procedimiento. Y en ese consentimiento informado, el paciente se le informa, ¿cierto? Y este es un acto médico, en el caso de radiología intervencional, se le informa las posibilidades que puede ocurrir dentro de un estudio mínimamente invasivo. Y también se nombran los efectos que podría suceder con el medio de contraste. Habitualmente se nombran los más graves. Sin embargo, cuando ustedes se entrevistan con el paciente, para asegurar su técnica imagenológica, ustedes le pueden advertir algunos efectos leves, para que, si él lo sintiera, guarde la calma, ¿cierto? Aguante de repente algunos segundos y una vez que termine la técnica imagenológica se puede atender rápidamente ese efecto leve. O bien, por ejemplo, un efecto leve o una reacción adversa leve podría ser calor excesivo en el cuerpo, que dura algunos segundos. Por lo tanto, ese calor es un efecto leve y esperado más aún. Por lo tanto, eso no debiera impedir que tu técnica radiológica o imagenológica suceda en el tiempo, porque es un efecto esperado, autolimitado y más aún leve. El manejo, ¿cierto?, de las posibles reacciones te hace estar un poco más preparado. Todo servicio que maneje medios de contraste debe tener un sistema de alerta, ¿cierto?, un sistema en el cual tú puedes activar algún código específico que te ayude a manejar este tipo de pacientes.
no me gustaría particularmente estar solo frente a un paciente que le voy a inyectar medio de contraste sin tener una red de apoyo. Sucede que en algunos centros clínicos de repente más pequeños contratan quizá a colegas y los colegas se quedan haciendo exámenes hasta tarde con medio de contraste. Quizás en todo el año no van a haber ninguna reacción adversa, o quizás van a tener una reacción adversa al mes. Ojalá no estén solos, chicos. Siempre deben estar preparados, deben tener un carro de paro, no importa que se le venzan los medicamentos, renueven los medicamentos, ¿sí? Tienen que estar a cargo también de eso. Y lo más importante y el mensaje que quiero que se lleven para la casa es que el manejo de esta sustancia, medio de contraste, como altera este coeficiente de atenuación, debe ser manejado a cabalidad por este profesional que estamos intentando formar. Los tipos de reacciones, el tipo de medio de contraste que está utilizando, la viscosidad que acostumbra a utilizar, la concentración de miligramos de yodo. De repente un día van a estar trabajando con Visipaque 270 y el día de mañana le van a ofrecer un Visipaque 320. ¿Creen ustedes que tiene importancia saber cuál es la concentración de miligramos de yodo en técnicas angiográficas? Sí. ¿En qué protocolo en particular de los que vimos las técnicas especiales la semana pasada? ¿Se acuerdan que vimos una técnica que se llamaba COMBIN-CT? Que la envié, ¿cierto? Envié ese extracto y les comenté que lo revisaran para que trajeran dudas. Esa técnica COMBIN-CT, que es muy similar a la técnica tomográfica, si tú inyectas un medio de contraste que tiene una concentración muy elevada, o si lo inyectas al 100%, puede generar artefactos por endurecimiento de las. Si tú de un día para otro aumentas la concentración de medio de contraste y no te diste cuenta, van a aparecer más artefactos por endurecimiento de las cada vez que realices una técnica de COMBIN-CT. Recordar que cuando uno realiza técnicas de COMBIN-CT con contraste interarterial, con inyección de contraste interarterial, es obligatorio la dilución de medio de contraste. Es por eso que deben manejar todos los parámetros habidos por haber de esta solución que ustedes están inyectando. Y habitualmente los que más saben, ¿cierto?, acerca de esta solución debieran ser ustedes. ¿Profe? Cuénteme. Bueno, tengo dos preguntas con respecto a lo que estamos hablando del medio de contraste. Uno, usted dijo que entonces hay que diluir el contraste. Y eso va a depender entonces de la cantidad de yodo que tenga en la concentración del medio de contraste. Justamente habitualmente los protocolos que uno maneja, por lo menos los que están descritos, se utilizan para concentraciones cerca de 290, 300 miligramos por decilitro. Si el día de mañana te llega un contraste de 350, que también existen, deberías hacer los cálculos para que tu dilución final fuera la misma. ¿Me explico? Porque si lo diluimos a la mitad, finalmente igual va a tener mayor concentración de medio de contraste que lo que tú acostumbrabas. Claro, se podría hacer como una especie de regla de 3, más o menos. Totalmente. Podrías calcular cuánto suero debo diluir, porque recuerden, los medios de contraste yodados son solubles en agua. Por lo tanto, tú lo puedes diluir fácilmente con uso de solución salina. De hecho, así se diluyen los medios de contraste. Profe, y este medio de contraste, ¿quién se lo introduce al paciente? ¿Nosotros o los enfermeros? Buena pregunta. Está el médico, ¿cierto?, que hace la técnica, la punción en algún órgano en particular, que puede ser alguna arteria, una vena, algún órgano en cuestión. El médico va a llegar con algún catéter a un sitio en cuestión y quienes van a inyectar ese medio de contraste vamos a ser nosotros finalmente. Tenemos la posibilidad, ¿cierto? Y estoy casi terminando. Les voy a mandar un clip, un pequeño video en el cual yo les explico el uso de inyectoras automáticas. La inyectora automática es nuestro mayor aliado en el pabellón de angiografía, de radiología intervencional, de la técnica que predomina. Con el uso de inyectoras automáticas nosotros podemos replicar técnicas de inyección. Por lo tanto, una vez que el médico llega a un sitio en cuestión,
nosotros con la inyectora automática podemos hacer la técnica angiográfica en cuestión. Y en esa inyectora automática nosotros modificamos parámetros como velocidad, volumen, presión, tiempo de inyección, retardo de inyección, y si eventualmente quisieras diluir el medio de contraste, lo puedes diluir antes de cargar el medio de contraste. O en las inyectoras más nuevas está la posibilidad de haber inyectoras de doble cabezal. Y esas inyectoras de doble cabezal no tienen la función que tiene en escáner, en el cual se inyectaba primero medio de contraste y seguido a eso se inyectaba un bolo de suero para empujar el medio de contraste. En este caso no. Las inyectoras de medio de contraste de doble cabezal utilizadas en pabellones de angiografía lo que hacen es que tiene dos cabezales, uno de medio de contraste y otro de suero, y la posibilidad es que tú puedes inyectar contraste puro o bien puedes inyectar medio de contraste diluido. Se combina el suero con el contraste en proporciones definidas por ¿quién? Por ti. De hecho, vamos a ver con posterioridad, cuando vayamos viendo cardiología, vascular periférico y hasta neuroangiografía, que hay protocolos de COMBINS-CT que se utiliza contraste al 20% de contraste, 80% de suero. Hay otros que utilizan protocolos 50 y 50. Hay otros que tú puedes inyectar 80% de contraste, 20% de suero. En fin, tú puedes, ¿cierto?, manejar la concentración de medio de contraste. Y ahora, ¿por qué hoy en día se puede manejar con facilidad la concentración de medio de contraste? Porque los detectores de radiación tienen un DQI, una eficiencia en la detección cuántica muy buena, superior a lo que nosotros acostumbrábamos años atrás. Ha mejorado tanto la eficiencia de detección cuántica que la concentración de medio de contraste a veces puede que esté un poquito pasada. O sea, por ejemplo, un estudio de extremidad inferior, tú podrías realizarlo inyectando medio de contraste al 90 u 80%. Y yo te insisto, el intervencionista probablemente no se va a dar ni cuenta que tú diluiste el contraste, pero te ahorraste un 20% de medio de contraste. Así que uno de alguna forma puede ir titulando estas técnicas y ahorrando medio de contraste inyectado, porque los medios de contraste no están exentos, o la inyección o el uso intravascular de medio de contraste no está exento de generar una reacción adversa. ¿Vale? Y les voy a dar una reflexión solamente, o más que una reflexión, hace mucho tiempo estudié como un curso postítulo, no sé si todavía se da, de medios de contraste, y planteaba lo siguiente. Hay, por ejemplo, ¿quién de ustedes es alérgico acá? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Gabriel. Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Dejé ver la cara porque no sé. Ah, no, quizás no. Gabriel, parece que usted... ¿Ahí está Gabriel? ¿Sí? No ubico pero bueno, Gabriel, usted es alérgico, ¿cierto? Y es alérgico a algo algo particular que usted conoce. ¿Sí? A varias cosas que... A varias cosas. ¿Y esas varias cosas usted se dio cuenta con el tiempo o se hizo algún test para corroborar eso? Me dio un casi shock anafiláctico y ahí tuve que hacerme un test completo. Un test completo, ¿cierto? Ahora, porque eventualmente usted en algún momento fue alérgico a algo y ante las sospechas hizo un test y descubrió otras cosas. Entonces, bajo ese contexto, los medios de contraste también generan reacciones alérgicas. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Todos están de acuerdo? Entonces, sería bueno en el paciente inyectar una pequeña cantidad de medio de contraste para evaluar si el paciente es alérgico al medio de contraste. Bajo la misma concepción. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, no sé si estoy bien, pero el tema es que en una clase de tomografía dijeron que las reacciones alérgicas por medio de contraste no eran directamente producidas por el medio de contraste. ¿Ya? Que era otro fenómeno el que pasaba, pero el medio de contraste no producía alergia al paciente. Ok. Lo que quizás se quiso interpretar en ese momento es que el mecanismo que produce la reacción adversa no es muy bien conocido. O sea, las reacciones que uno ve, tú dices, oye, hay alergia, hay enrojecimiento, hay prurito, hay urticaria, hay todo lo que le podría pasar a un paciente alérgico.
Sin embargo, los mecanismos subyacentes que generan la alergia no son los que generan la alergia común y corriente. ¿Me explico? Es por eso que estas reacciones más que alérgicas se les llama pseudoalérgicas o Correcto. pseudoanafilactoideas, porque Correcto. parecen reacciones alérgicas, pero no tienen un mecanismo similar. Por lo Correcto. tanto, estas reacciones, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? Primero, como estas reacciones son pseudoalérgicas y el mecanismo no es el mismo, ¿ustedes creen que se puede evitar toda reacción alérgica premedicando al paciente? No. Esa es la respuesta. Si ustedes premedican al paciente, no se pueden relajar, porque incluso con premedicación el paciente puede reaccionar. Y segundo, las reacciones alérgicas o pseudoalérgicas en medio de contraste tienen la siguiente particularidad, de que no son dosis dependientes, a diferencia de las reacciones tóxicas, por ejemplo, en la nefropatía inducida por contraste, que sí es dosis dependiente. Si nosotros inyectamos más medio de contraste intravascular, aumentamos la probabilidad de que se genere una reacción, una nefropatía inducida por contraste, porque es una reacción tóxica. Sin embargo, las reacciones pseudoalérgicas no son dosis dependientes. Con pequeña cantidad de medio de contraste, tú puedes desencadenar una reacción alérgica. Por lo tanto, ¿sería bueno inyectar medio de contraste para ver si el paciente es alérgico o no? No, porque la alergia va a producir igual. Va a ser Se un puede shock producir, anafiláctico igual. Con una y es, dosis muy baja o con una dosis muy alta. y es más, la paciente que yo les conté hace poquito, que tuvo una reacción alérgica grave, solamente reaccionó con 3 ml de contraste. Justamente la cantidad de medio de contraste que nosotros utilizamos para hacer una pequeña fluorografía. Estamos partiendo, hicimos la fluorografía, vimos con protocolo de sustracción digital y empezó el tema en cuestión. Mensaje para la casa. Estudiar estas sustancias. Hay varios mitos, así como el mito de la alergia al yodo, que por ahí alguien me preguntó antes y lo buscamos de inmediato. Estuvo interesante, ¿cierto?, las respuestas que se fueron dando. Hay varias cosas que lo sabían muy bien, hay otras cosas que hay que reforzar. Voy a parar un poquito esto y les voy a explicar un poco qué tienen que estudiar.